Hola y bienvenidos a todos a Estado de Artista, un podcast donde lo cotidiano se vuelve la puerta de entrada al arte. Soy Cecilia Cesini y en el episodio de hoy hablaremos de un artista que rechazó todas las etiquetas y se convirtió, después de muerta, en la etiqueta más reproducida del mundo. ¿Se acuerdan cuándo fue la última vez que vieron la cara de Frida Kahlo? Seguramente fue en una taza, o en una bolsa de tela, o en una camiseta, en una ilustración del cuaderno de alguien, ¿no? La cara está en todas partes, es muy fácil de reconocer con sus cejas unidas, las flores en el pelo y el gesto serio. La reconocen, aunque no hayan visto un solo cuadro suyo en toda su vida. Y eso, que parece un homenaje, es en realidad el detonante de lo que quiero plantearles hoy. ¿Cómo una persona se convierte en un logo? Porque seguramente no lo sepan, pero Frida Kahlo se pasó la vida rechazando que la metieran en cajones y que la etiquetaran. Y dejó muy en claro que no era surrealista, aunque el movimiento surrealista la reclamara. Dejó muy en claro también que no era feminista en el sentido que usamos la palabra. No pintaba México para los turistas, pintaba desde su México, para sí misma. Sin embargo, hoy su imagen es propiedad de una corporación que vende en Primark. Y lo que más me da es que hasta Mattel se le ocurrió convertirla en una Barbie. O sea, ¿cómo se llega ahí? De eso es lo que vamos a hablar hoy. Para entender lo que le pasó a Frida después de muerta, primero hay que entender quién fue mientras vivía. Y acá empieza la primera sorpresa. Frida Kahlo nació el 6 de julio de 1907 en Coyoacán, que hoy es parte de la Ciudad de México, pero durante décadas dijo haber nacido en 1910. No era un error, ella lo sabía, era una decisión deliberada decir que había nacido en 1910, porque ese es el año en que comenzó la Revolución Mexicana. O sea, el momento en el que México intentó sacudirse de encima al régimen que durante casi 40 años, ¿no? El régimen de Porfirio Díaz, que era autoritario, conservador y eurocentrista, y reinvertirse, ¿no? Esto era lo que buscaba la Revolución Mexicana. Frida quería nacer con esa revolución, quería que su origen coincidieran con el de un México nuevo. La mentira, vamos a decir, no se descubrió hasta 1981, cuando unos investigadores que trabajaban en una biografía de Frida hicieron tan bien su trabajo de investigación, fueron tan responsables con lo que hacían, que fueron a los registros oficiales para respaldar toda la información y revisaron los documentos del registro civil de la Ciudad de México. Frida para ese entonces llevaba 27 años muerta, ¿no? Pero el dato importa porque revela algo esencial. Ella fue la primera en construir el personaje de Frida. O sea, el mito no lo inventó el mercado solo, fue la misma artista parte de su autoría. O sea, ¿quién era esta autora? Vamos a verlo de esta manera. Era una mujer que a los 6 años contrajo polio, o sea, esto se sabe, contrajo polio, quise decir, y que esto llevó a que tuviera una pierna, vamos a decir, más débil que la otra, o sea, era mucho más delgada que la otra, un poco más corta también dicen algunos registros. Es una mujer que a los 18 años además sobrevivió a un accidente de autobús que le fracturó la columna. Bueno, dicen autobús, en realidad era más como un tranvía, pero bueno, el medio de locomoción público de la Ciudad de México en esa época. Y en este accidente se fractura la columna, se fractura la pelvis, una clavícula, no sé, como 10, 11 costillas, un pie. Y a raíz de esto pasó meses en cama con un corsé de yeso, o sea, situación que además se vería replicada otras veces a lo largo de su vida con diversas operaciones y problemas de salud. Esta mujer además se casó 2 veces con el mismo hombre, Diego Rivera, el muralista más famoso de México, ¿no? Que además era 20 años mayor que ella y que le fue infiel de maneras que incluyeron incluso la hermana de Frida. O sea, es una mujer que además tuvo 3 abortos, con todo lo que sabemos que eso significa para una mujer, pero que también militó en el Partido Comunista Mexicano, que hospedó a León Trotsky, nada más ni nada menos, en su casa, cuando Stalin lo perseguía por toda Europa, y que pintó a Marx, a Engels, a Lenin en su diario personal. Una mujer que expuso sola apenas 2 veces en su vida. Y esto último quiero que lo tengan muy presente porque es clave, ¿no?
Fueron 2 exposiciones individuales en toda su carrera, lo cual no es un dato menor si consideramos lo exigente que es el mercado con los artistas modernos, ¿no? Esperando de ellos que tengan una larga trayectoria de exposiciones para ser siquiera considerados. No obstante, en el momento en el que murió, en 1954, Frida era conocida en México y en algunos círculos intelectuales de Nueva York, lo cual de por sí no es ni era nada sencillo. Ahora, no era ni de lejos el fenómeno global que es hoy, eso está claro. El artista famoso del matrimonio en realidad era Diego Rivera, y Frida vivía la vida pública, en definitiva, a su sombra. Frida además pintó aproximadamente 150 obras a lo largo de su vida, ¿no? De las cuales un tercio son autorretratos. O sea, su propio rostro es su obra más frecuente. Y eso, como vamos a ver, tiene consecuencias enormes. Porque bien, ¿por qué digo que rechazó las etiquetas? Quiero que quede claro que esto no es una interpretación, porque hay citas concretas en cartas y en declaraciones públicas de la mismísima Frida que nos permiten sostener esto. La primera etiqueta que le quisieron poner fue la de surrealista. En 1938, el escritor francés André Breton, al que ya mencioné otras veces en otros episodios, pero que hablaremos más en profundidad en algunos episodios próximos, bueno, Breton viajó a México, conoció la obra de Frida y bueno, quedó fascinado. Y la invitó a exponer en París y la presentó al mundo como una surrealista espontánea, ¿no? Como si el surrealismo hubiera brotado de ella, no sé, así de manera natural, intempestiva, sin que ella hubiese leído a nadie ni habido estudiado el movimiento. A Breton esto le convenía, o sea, le convenía montar esta historia, porque Frida era latinoamericana y pintaba cosas que parecían salidas de un sueño, o sea, era visualmente muy poderosa, era perfecta para el movimiento. Pero Frida quedó muy desencantada con el movimiento y respondió con toda claridad en unas cartas poniendo que nunca, perdón, me estoy mezclando conceptos, o sea, ella lo que le respondió en principio a Breton fue que ella nunca pintó sueños, ¿no? Que lo que pintó siempre era su realidad. Lo que dijo en una carta privada era que estaba desencantada con el movimiento, con lo que se le había prometido yendo a París, y tildó a los surrealistas, y esto es textual, como la gente más mala del mundo. Ella se refería en particular al tratamiento que le dio Breton a ella y a su obra, porque le prometió el oro y el moro, básicamente en París, con una exposición y qué sé yo, y cuando ella llega finalmente a Francia, se encuentra con que Breton no se había encargado de nada, y si no fuera en realidad por Duchamp, que tomó un poquito la posta y se apiadó y fue un poco responsable con toda esta situación, la exposición no hubiese tenido nunca lugar. Entonces, fruto de esta experiencia muy mala que tuvo con el círculo surrealista, es que ella generó una impresión muy negativa del movimiento. O sea, particularmente lo que ella dice y de lo que se queja es que pasaban horas sentados discutiendo sobre arte y política en lugares lujosos y sin hacer jamás nada real o productivo, ¿no? O sea, era muy contrario a la manera de ver, sentir y vivir de Frida. Sentía que eran intelectuales soberbios, ¿no? O sea, desconectados de la realidad. En definitiva, el interés de que Frida fuera parte del movimiento surrealista era de Breton, no de ella. De la misma manera, Frida tampoco se identificó con el movimiento feminista, que es una idea que está muy arraigada hoy en día, pero esto no es así. Eh, Porque su política era el comunismo. O sea, y eso no es ni una omisión ni una limitación de su época, o sea, era una posición activa la que ella tenía. Ella eligió el comunismo como un marco para entender el mundo, y también, en parte por esto, digamos que se enfrenta con la visión del mundo que tenía el surrealismo, ¿no? Eh, el feminismo en su época, lo que tenemos que entender es que tanto en México como en Europa era un movimiento de mujeres de clase media luchando por el voto y la educación, o sea, se resumía en eso el movimiento feminista. Y esta no era la causa de Frida, porque su causa era la de la desigualdad de clase, la del imperialismo, la identidad indígena. O sea, si se quiere, es una causa mucho más amplia la de Frida que el mero feminismo. No sería excluyente, pero si vamos a etiquetarla de algo, digamos, no sería de feminista, claramente. La tercera etiqueta, que tampoco es que uno puede ponerle sin causar una injusticia, es la del mexicanismo folclórico, ¿no? Porque uno puede cuestionar como una hija de inmigrante alemán, ¿no? Porque el padre de Frida era en definitiva un inmigrante alemán casado con una mexicana, como una hija de un inmigrante puede gestar un arte mexicano, o sea, con lo mexicano como bandera. Lo que sucede es que la obra de Frida hace foco en el México mestizo y lo refleja en muchas de sus pinturas esto. Por ejemplo, en las dos Fridas, las que voy a hablar un poquito después. Eh,
Por eso es que Frida recurre a la vestimenta tehuana, por ejemplo, se la ve mucho con este tipo de vestimenta, tanto en su obra, la pueden apreciar también si en algún momento van al Museo Frida Kahlo en México. Pero bueno, incorpora la vestimenta, el arte popular y la iconografía precolombina como un lenguaje político, ¿no? O sea, no lo hace por un interés decorativo. La cultura tehuana es la cultura de las mujeres del Istmo de Tehuantepec, ¿no? Eso es lo primero que tenemos que saber. O sea, un lugar, un espacio geográfico muy puntual de México. Es una región de México donde históricamente las mujeres tuvieron un rol central en la vida económica y social. Esto es uno de los motivos por los cuales, digamos, se incurre en el error de tildarla de feminista a Frida. Pero lo que ella ve es mucho más. Porque usar esa vestimenta en la Ciudad de México en los años 30 y 40 era una declaración. Era el yo me ubico del lado de lo indígena, de lo mestizo, de lo que el colonialismo intentó borrar. O sea, ella no estaba pintando México para que los extranjeros lo encontraran exótico. O sea, pintaba desde México, pero para sí misma. O sea, ella pintaba su realidad. Para entender por qué todo esto importa, hay que mirar, aunque sea brevemente, qué dicen los cuadros, ¿no? O sea, por lo menos las obras más emblemáticas de ella. Y bueno, yo por lo menos me centraría en 3 ejemplos, que son los que les van a aparecer en la mayoría de las búsquedas que hagan sobre Frida, ¿no? Uno es el que mencioné antes, el de las 2 Fridas, que es un cuadro de 1939. Y lo pintó durante su divorcio de Diego Rivera. O sea, el momento histórico dentro de su vida es el que coincide con el divorcio. Lo que vemos en la imagen son 2 versiones de sí misma sentadas, ¿no? Tomadas de la mano. Una está vestida con un traje europeo y la otra con vestimenta de tehuana. Y están unidas por una arteria que va de corazón a corazón, ¿no? Vemos el corazón expuesto con venas que van de uno al otro. Y la Frida europea tiene el corazón cortado y sangra, mientras que la Frida tehuana sostiene un retrato en miniatura de Diego Rivera. Lo que parece una imagen de amor partido es en realidad una reflexión sobre la identidad, ¿no? Sobre la parte de Frida que se formó en la cultura europea, que está herida, que sangra, y la parte que se afirma en lo indígena, que sostiene lo que ama. O sea, este Diego Rivera que está perdiendo. Habitualmente se la lee como una obra sobre el colonialismo, tanto como sobre el divorcio, o sea, tiene estas 2 lecturas. Si me preguntan a mí, yo me inclino más con la lectura colonialista porque es más integral sobre la visión de Frida y aparte porque a mí no me gusta supeditar la obra de un artista estrictamente a su vida personal, siempre hay algo más. Después tenemos una obra que la verdad que es muy fuerte como obra catártica, si se quiere, que es La columna rota. A ver, es una obra también compleja porque en la obra de Frida se tocan permanentemente las cuestiones personales y las cuestiones sociopolíticas. En esta obra, ¿no? En La columna rota de 1944, Frida se presenta con el cuerpo abierto al medio, ¿no? Como si fuera una disección. Y donde debería estar su columna vertebral, ¿no? Hay una columna jónica, o sea, una columna arquitectónica en ruinas, y es el tipo de columna que se usa en los edificios de gobierno, ¿no? O sea, en los museos y en las instituciones. Pero además ella sobre el cuerpo tiene clavos, ¿no? O sea, aparecen clavos en diferentes partes de su cuerpo. Y lleva el corsé ortopédico visible por fuera de la piel. O sea, no hay nadie alrededor, el fondo es un paisaje árido, o sea, muy despojado, lo cual fuerza a la mirada a centrarse en lo que sucede sobre su cuerpo. La obra básicamente lo que dice es que el corsé sostiene el cuerpo igual que las instituciones sostienen al individuo. Y ambas formas de sostén son también una forma de violencia. O sea, lo personal no puede separarse de lo público ni lo político de la obra de Frida Kahlo. Eso es lo que queda claro con esta obra. Por eso hay que tener mucho cuidado en leerlo en tono, digamos, intimista, netamente intimista, la obra de Frida. Porque ella es una persona atravesada por el dolor, pero que no se victimiza. Y creo que esto es en parte el motivo por el cual la figura de Frida, o sea, ella como personaje termina a la larga opacando su propia obra, ¿no? El último cuadro que pintó, que se llama Viva la vida, es de 1954, este es el tercer ejemplo para que podamos analizar, lo pintó muy poquitos días antes de morir, ¿no? Y es un bodegón, o sea, dentro de la iconografía de la obra de Frida es una obra que se separa un poco, ¿no? De lo que estábamos habituados, porque como les decía, es una especie de bodegón donde vemos sandías abiertas con colores saturados y está escrito de una manera muy rústica, sobre la pulpa roja de una de las porciones de sandía, viva la vida, y está la firma. Y acá hay varias lecturas de lo que significa esta obra, porque ya les digo, o sea, no solo la pintó creo que 3 o 4 días antes de morir, sino digamos que se descuelga un poquito dentro de lo que es la línea de imágenes que produce Frida.
Lo que señalan muchos curadores, vamos a decir, es el hecho de que ese mismo año ella había pintado a Stalin en su diario, ¿no? O sea, había muchas referencias a lo que tenía que ver con el Partido Comunista, con la ideología comunista dentro de su registro privado. Ahora, no se puede afirmar con certeza que Frida haya planteado esta obra como una declaración ideológica, ¿no? Porque no lo dijo en ningún texto. Pero sí se puede decir que una mujer que ese año estaba pintando a Stalin y que tenía el comunismo tatuado en su trayectoria de vida no pudo simplemente haber elegido sus últimas imágenes de manera inocente. Ahora, estos tres cuadros tienen política, identidad, historia, filosofía. Son sumamente complejos. Reitero, es un error leer o intentar leer a Frida de una manera unidimensional. En definitiva, son todas obras que requieren contexto para revelar lo que realmente contienen. Y sin embargo, lo que circula de estas obras en la cultura popular es solamente el rostro de Frida, ¿no? Entonces la pregunta del millón es, ¿cómo se llegó de esta artista tan compleja a la imagen de una taza de café? El proceso tiene momentos concretos, ¿no? Que podemos identificar, como puede ser el primero, digamos, vamos a situarlo más o menos en torno a 1978, unos 24 o 25 años después de la muerte de Frida, cuando la Galería de la Raza en San Francisco organizó un homenaje para el Día de Muertos. La galería era un espacio del movimiento chicano. El movimiento chicano es un movimiento de mexicoamericanos que en los años 70 estaba construyendo una identidad cultural propia en Estados Unidos. Para ese movimiento, y en particular para las artistas chicanas, para las mujeres, Frida era perfecta como símbolo. Por esto es un poco lo que estuvimos analizando antes, ¿no? Porque era mestiza, era comunista, o sea, una ideología con mucho poder de choque dentro de los Estados Unidos, con un cuerpo dañado además, que había producido arte en vez de rendirse. O sea, era un símbolo de resistencia y de fortaleza de la mujer. Es el primer ejemplo claro y concreto de lo que yo les decía antes, de que el ejemplo de Frida terminó por opacar su obra, ¿no? Eh, una retrospectiva de su obra, gracias a este grupo, una retrospectiva de su obra viajó ese año a 6 museos de Estados Unidos y fue el primer vector de difusión masiva fuera de México. El segundo momento fue en 1983, cuando el historiador estadounidense Hayden Herrera publicó una biografía de Frida Kahlo que se convirtió en bestseller, un bestseller internacional encima, y que terminó traducido a más de 25 idiomas. Esta es la investigación de la cual yo les contaba al principio del episodio, ¿no? El libro, lejos de hacerla conocida, o bueno, además de hacerla conocida, le hizo un flaco favor, porque convirtió la vida de Frida en un espectáculo. O sea, su vida personal fue el espectáculo principal a partir de esta biografía. O sea, el accidente, los abortos, Diego Rivera, el dolor, ¿no? O sea, todo como muy pesado, denso, o sea, muy sensacionalista. Y la política, y por sobre todo la obra, terminó quedando en segundo plano. Y el resultado fue que millones de personas conocieron a Frida, pero al Frida el personaje, sin conocer la obra ni el pensamiento de esta mujer. Y empezó a ser famosa por haber sufrido. Y esto es un problema que se repite cada vez más con los artistas, y sobre todo algo, a ver, en realidad se me vienen un montón de cosas a la cabeza, esto es en realidad algo sobre lo que tendría que ahondar en episodios próximos, ¿no? Porque lo que le termina pasando es que cuando la genialidad de la obra entra en conflicto con la vida de su autor, en realidad la obra se ve vulnerada, o sea, mancillada, pierde sentido, ¿no? O sea, termina desprovista de contenido, vamos a decir. Pero bueno, volviendo al punto, el tercer momento importante para entender cómo llegamos a este punto de la Frida ícono es algo que pasó en 2002 con la película de Julian Taymor, protagonizada por Salma Hayek, que seguro la vieron porque encima es un peliculón. Y con esto el cine terminó de consolidar el ícono para el público masivo global, ¿no? Porque alcanza con mirar el cartel promocional de la película para darse cuenta que la historia que perpetúa es la de las cejas en junta más que el discurso del arte, ¿no? Y un cuarto momento, que me enteré hace muy poquito, es posiblemente el más revelador y el que termina, digamos, de ponerle la frutilla al postre, y sucede en 2005. Es realmente insólito. O sea, ese año un empresario gallego, venezolano, no me termina de quedar en claro, que se llamaba Carlos Dorado, compró los derechos sobre la imagen, el nombre y la firma de Frida Kahlo. Ahora, se los compró la sobrina de Frida, Isolda Pinedo Kahlo, que fue la que heredó, después de la muerte de Diego Rivera, todo el patrimonio de ambos, ¿no? Del matrimonio.
Diego Rivera murió en 1957 y donó la Casa Azul al Estado mexicano, pero los derechos de imagen quedaron en manos de la familia, que los terminó vendiendo. O sea, porque antes de estigmatizar y agarrárnoslas con Dorado, ¿no? Por hacer lo que les voy a contar que hizo, hay que señalar que esto fue posible solamente porque la familia buscaba deliberadamente comercializar esos derechos. O sea, a través de sus abogados pusieron en venta los derechos sobre Frida Kahlo. Entonces, Dorado y Solda Kahlo conformaron la Frida Kahlo Corporation, donde Dorado era la parte mayoritaria con el 51% de las acciones y Kahlo, junto con sus hijas, se quedaron con el 49%. Y acá está el dato que resume todo en realidad. Porque en una entrevista, Dorado admitió que no sabía quién era Frida Kahlo cuando la estaba comprando. O sea, se enteró muy poquito antes de la transacción, porque adquirió los derechos solo porque vio la oportunidad de comercializar su imagen, de la misma manera que se comercializa el nombre de cualquier celebrity como paradigma de estilo, de vida o de estética. O sea, muy moderno todo. Entonces, hoy la Frida Kahlo Corporation licencia la marca a Converse, a Mattel, que terminó lanzando la Barbie Frida en 2018 pese a la objeción de las herederas de Isolda Kahlo. O sea, se lanzó en Estados Unidos, pero en México la bloquearon. Le vende también, bueno, la imagen a La Perla, de repente, para que venda un corsé con cristales Swarovskis, o sea, 3.500 euros. Eh, Pasan estas cosas, ¿no? La artista que militó en el Partido Comunista Mexicano es hoy una marca en manos de alguien que desconocía su existencia. O sea, el comunismo de repente convertido en capitalismo puro. Una locura. Y como ya vimos en el episodio 14, ¿no? El mercado tiene una operación muy específica con las propuestas artísticas que tienen tensión crítica real. O sea, cuando tienen impacto, se comercializa. Las identifica, extrae los elementos más visualmente autónomos, ¿no? Los que viajan sin contexto, como puede ser en este caso la imagen de Frida Kahlo, y los reproduce hasta que el volumen de reproducción hace que el original sea inalcanzable para la mayoría. Y cuando digo inalcanzable me refiero a que uno realmente desconozca dónde comenzó la imagen. Porque el contenido crítico se vacía, pero la forma queda. Y con Frida pasó exactamente eso, pero con una diferencia de escala, que no fue un movimiento estético lo que se vació, fue una persona. Y hay algo en la obra de Frida que lo facilitó, que no es su culpa, ¿no? Pero que es un dato estructural e importante. Porque cuando el 30% de tu obra es tu propio rostro, creas involuntariamente una iconografía personal. O sea, podemos pensar de repente, no sé, en Marilyn, ¿bien? Es fácilmente reconocible. El rostro se separa de la obra y funciona solo. Rembrandt también hizo autorretratos, o sea, hay un montón de artistas que se pasaron su vida haciendo autorretratos. Pero sus rostros no viajan en camisetas porque no tienen la pregnancia gráfica inmediata que tiene el de Frida. O sea, la de las cejas unidas, el bigote leve, las flores en el pelo. Son elementos que funcionan como un logo, que son inseparables entre sí. Y que entre sí generan un mensaje, algo fácilmente identificable. Eso es un logo. La obra de Frida también es visualmente inmediata, porque es saturada, sin la opacidad conceptual de otras vanguardias. Tiene un lenguaje muy directo, aunque podemos encontrar, digamos, otras profundidades y el conocimiento del contexto de su vida nos ayude, digamos, a agregar un montón de información. Pero son muy asequibles al público general. Esa es parte también de su éxito. O sea, un cuadro de Mondrian o de Rothko necesitan un marco para ser interpretados. En cambio, un cuadro de Frida comunica emocionalmente, incluso sin contexto. Acuérdense de la obra que mencioné hace unos episodios de Unos cuantos piquetitos. No se te escapa nada en una obra como esa. Esa inmediatez es una virtud artística. Pero frente al mercado es también una vulnerabilidad. Y después, bueno, está la vida misma de Frida, ¿no? Porque Frida dijo que pintaba su propia realidad, y eso la conecta profundamente con quien la mira, pero también hace que la vida sea más accesible que la obra. Es más fácil, digamos, consumir la historia del accidente, la de su relación tumultuosa con Diego, que detenerse en los símbolos políticos de las dos Fridas de repente, o el contenido, digamos, comunista de muchas de sus obras. Porque el mercado eligió la historia y la obra quedó detrás. Ahora, el resultado es una paradoja que vale la pena nombrar, ¿no? Porque la Frida Kahlo que más se vende es la Frida vaciada de lo que Frida quería decir. O sea, se convirtió en una influencer involuntaria, ¿no? Con un discurso totalmente ajeno. La camiseta, con su cara en Primark, reproduce la imagen de una comunista militante que habría encontrado en esa camiseta una aberración, o sea, que le hubiese resultado totalmente obscena.
O sea, pobrecita, se debe estar revolcando en su tumba, ¿no? Porque también ese concepto de Swarovski, ¿no? Del cual yo les comenté, de realidad está reproduciendo y recubriendo de glamour el instrumento de tortura que ella pintó como metáfora de la violencia institucional, ¿no? O sea, el corsé para ella era un espejo de su sufrimiento y de todos los males políticos. O sea, viva la vida hoy, es un eslogan en cuadernos escolares. La artista es propiedad de alguien y un alguien que no sabía quién era, que no la comprende y acaba generando una violencia simbólica sobre su memoria. O sea, esto no es solo una injusticia con Frida, es un proceso de producción de ignorancia. El icono funciona porque permite sentir cercanía con Frida sin conocerla, y esa sensación de cercanía es exactamente lo que impide conocerla de verdad. Entonces, ¿es Frida Kahlo lo que nos contaron? Y depende de lo que nos hayan contado. Si nos contaron que fue una mujer que sufrió mucho y pintó cosas bonitas, entonces no. Ahora, si nos contaron que fue una artista con una posición política precisa, un lenguaje visual propio, una capacidad extraordinaria de convertir el cuerpo en argumento, y tampoco, porque esa Frida casi no circula. Lo que circula es el logo, y el logo no es la artista. Así que la próxima vez que vean su cara en una taza, en una remera, en una bolsa de tela, pueden hacerse una pregunta muy sencilla que es, ¿qué pintó Frida Kahlo? No quién fue, no con quién estuvo. ¿Qué pintó? ¿Qué quiso decir con lo que pintó? ¿Y por qué eso le resultó incómodo al mercado que hoy vende su imagen, no? Esa incomodidad es la hora. Y les propongo 2 ejercicios para esta semana. El primero es el de observación, que busquen una imagen de las 2 Fridas o de la columna rota, o sea, no el rostro solamente, el cuadro completo. Y que se tomen 5 minutos para mirarlo sin leer nada antes de él y anoten qué les genera, qué preguntas les aparecen. Y después lean, sí, ahí lo que quieran sobre el contexto y vean si algo cambia. Y sigan averiguando sobre cada detalle de la obra y vean qué es lo que sigue pasando. Y el segundo ejercicio es activo, como siempre, y la próxima vez que vean un objeto con la imagen de Frida o de cualquier otro artista, pues esto también es válido para cualquier otro artista, pregúntense quién gana dinero con esa imagen y si esa persona sabe algo de la obra del artista que está reproduciendo. Es una pregunta pequeña con una respuesta que cambia como ven todo lo demás. Si este episodio les abrió una puerta, compártanlo. Esto es Estado Artista compártanlo con alguien que piense que también va a disfrutar de estas conversaciones, de estos debates. En la plataforma que sea en que me están escuchando, suscríbanse, activen la campanita así se enteran cuando subo nuevos episodios. También sepan que me pueden encontrar en Instagram como Cecilia Chesini Arte. Ahí comparto mayormente mi obra, pero bueno, ocasionalmente también subo algunas reflexiones sobre arte y cultura. Dicho lo cual, muchas gracias por acompañarme esta semana. Nos vemos la próxima.